de Pedro de Bolívar y de la Redonda es un documento fundamental para revisar cómo es que se articula la argumentación jurídica alrededor de la real prelación de naturales criollos en las altas magistraturas indianas. Pedro de Bolívar y de la Redonda muestra una serie de recursos retóricos dentro de la escritura del derecho. Juega con todos esos recursos a la hora de establecer la identidad, las representaciones del memorialista como aquel que sufre, como todos los criollos, como todo el estamento criollo, por la exclusión de las altas magistraturas y como aquel que está reclamando una concepción de derecho hereditario que se traslada de las tierras a las altas instancias de la burocracia colonial. Es un documento significativo en ese sentido, en un sentido político, es decir, en un sentido político criollo preilustrado, que generalmente no ha sido, digamos que de la preferencia de los historiadores, enfocándose más bien en los procesos de significación política que se dan en el contexto de la Ilustración. Ese es uno de sus valores. El segundo de sus valores es que, a pesar de ser una articulación tan rica en significados, ha sido un documento olvidado por la misma historiografía. Parece que el memorial tuvo una circulación amplia en las Indias, pero a pesar de ello no se encuentran referencias a él en los textos dogmáticos de finales del siglo XVII y del siglo XVIII. Y la historiografía del siglo XIX y del siglo XX ha tratado el memorial de una manera siempre tangencial. Se puede decir que este es el primer intento por realizar un estudio sistemático del memorial y por situarlo en su contexto. Esto es, por situarlo como un reclamo corporativo de abogados de la Universidad de San Marcos de Lima, y a través de esa ubicación de tratar de determinar cómo es que se articulan los intereses de una provincia en particular del Perú, Arequipa, cómo es que se reúnen en Lima dentro de la Corporación del Saber en San Marcos y cómo se proyectan en la idea universalista o en la vocación universalista del criollo como verdadero español. El estudio preliminar abandona un enfoque meramente dogmático del memorial, que ha sido el enfoque prioritario de la historia del derecho, sobre todo de la historia del derecho indiano. Este no es un recuento dogmático y sobre todo no es un recuento de cómo Pedro de Bolívar y de la Redonda imitaba a Solórzano y Pereira, que la historiografía del derecho indiano generalmente se queda en esa caracterización al revisar el reclamo criollo. La intención del estudio preliminar es la de rescatar la singularidad de ese reclamo, siguiendo un poco las indicaciones de José Antonio Mazzotti en las agencias criollas, determinar el porqué de las formas de expresión dentro del reclamo, el porqué de las formas de argumentación jurídica dentro del reclamo, contextualizándolas en el marco de las pretensiones universalistas limeñas. El estudio preliminar pretende hacer eso a través de una articulación de diferentes imaginarios que pasan por Arequipa, por Lima y por el texto de Bolívar y de la Redonda en una idea de construcción de las Indias.